Muy bien, pues comenzamos en este nuevo regreso al estudio que estamos teniendo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Entramos en el capítulo 14 y 15. Pero antes, bueno, primero eh, una información del plan y después una conexión con nuestro tema. Hoy vamos a hacer, se nos indicó a todos que leyéramos el capítulo 14 y 15 de Romanos y vamos a hacer hoy lo que se podría llamar un vuelo rasante, una vista de pájaro del tema o los temas que Pablo trata en el capítulo 14 y una parte del 15. Para después, Dios mediante, en el próximo estudio, ver, teniendo ya la perspectiva general, pararnos después en algunos aspectos puntuales. Pero conviene primero ver la visión global y con la visión global después pararnos en algunos puntos. Esa es la idea de hoy, hacer un vuelo rasante, una panorámica de Romanos capítulo 14 y parte del 15. Aunque lo vamos a leer, ¿eh? Lo hemos leído, pero lo vamos a leer. Pero antes, volvamos un poco al último tema. Pablo está hablando de la vida cristiana y nos recuerda que hay una perspectiva que no debemos perder. La perspectiva es que el Señor está viniendo, que el Señor Jesucristo viene, está viniendo. Eso significa el término Maranata. El Señor está viniendo. Y esta perspectiva le da sentido a todos los aspectos de nuestra vida cristiana. 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es ya hora. Quizás la frase en el original tenga más contundencia. Ya es hora. Ya es hora. Ya es necesario, ya es el momento, ya es la oportunidad, es necesario. Ya es hora de levantarnos del sueño. Es como una amonestación a reaccionar, a despertarnos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sin lugar a duda que creo que nuestro primer pensamiento cuando dice ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que estemos pensando en el tiempo, que falta menos tiempo. Creo que posiblemente el apóstol Pablo aquí esté pensando en otra idea. No es tanto en el tiempo, es una cuestión que no conocemos, que no sabemos cuándo es el día ni la hora. Pero hay algo que sí sabemos. Nuestra salvación, el, el hecho glorioso, completo y sublime de nuestra salvación está más cerca. Está más cerca quiere decir que su desarrollo desde el anuncio, el primer anuncio de un Salvador, está en Génesis capítulo 3, cuando habla de la simiente de la mujer.
Desde el mismo momento de la caída en el pecado de Adán y Eva, Dios ya le anuncia que vendrá un redentor, un salvador, que va a vencer a la serpiente y que será de la simiente de la mujer. Todo el Antiguo Testamento recoge el desarrollo del anuncio del Mesías. Nuestro Salvador ya está en el cielo. No es una promesa, es una realidad. Lo que fue anunciado se ha cumplido. El Eterno, de Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. Se hizo carne, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. De manera que el Dios Salvador tomó forma humana, se vistió de carne, el anunciado se hizo realidad, vivió entre nosotros, pisó este planeta, tomó nuestra naturaleza humana, que añadió a su condición divina, porque la persona divina de Cristo es eterna, pero en el tiempo asume una naturaleza humana y vive como uno de nosotros. Exactamente igual, solamente que sin pecado. Vida perfecta. Nadie le puede acusar de nada. Muere en la cruz, es sepultado, resucita, asciende a los cielos y está sentado en el trono de la gracia. E intercede por nosotros. De manera que al completo de nuestra salvación, solamente falta que Él venga a recoger. De manera que se ha cumplido y se ha desarrollado la gran parte del anuncio. Pero ahora falta que Él venga por nosotros. Pero no estamos huérfanos. No os dejaré huérfanos. Os enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. De manera que nuestra vida cristiana no la vivimos en soledad. Aunque es verdad que nuestro Salvador está en los cielos, tenemos con nosotros la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, habitando en cada hijo de Dios de manera permanente, con todo poder, para sustentarnos, ayudarnos, socorrernos, fortalecer, guiarnos, darnos luz y auxiliarnos en nuestro peregrinaje. De manera que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tiene que ver no solo con el tiempo, y aún más que con el tiempo, tiene que ver con el desarrollo, el cumplimiento de la obra de la salvación. Mirad, hermano, en Cristo Jesús ya estamos sentados en los lugares celestiales. Solamente falta que se cumpla también de manera real en el tiempo. Y esto debe animarnos, esto debe de servirnos de estímulo, de fortaleza, para vivir una vida cristiana que agrade a Dios. En el momento en que la última piedra sea colocada dentro del edificio espiritual, que es la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Dios, se ha añadido el último de los redimidos. Cristo va a recoger a su iglesia, su esposa, para estar con él en el cielo. No hay ningún acontecimiento que falte. No hay ninguna profecía que se tenga que cumplir antes de que Cristo venga por su iglesia. Puede venir ahora, en este instante. O esta noche o mañana por la mañana. Así que a la luz de esta gloriosa verdad, dice, andemos como de día.
Versículo 12, primero. La noche está avanzada y se acerca el día, porque la venida de Cristo será como, como la perfección de la luz, como el sol del mediodía. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos. Notemos que aquí está hablando en primera persona del plural. Desechemos, vistámonos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. Y ahora Pablo dice en segunda persona del plural, vestíos del Señor Jesucristo. Y después del estudio de la semana pasada, en el coloquio que mantuvimos después, se habló precisamente de ese vestíos del Señor Jesucristo. Y uno de vosotras, pues comentaba que no era vestirse de cualquier manera ni de perfecciones humanas, sino vestirnos del Señor Jesucristo. Que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable brillen en nosotros. Esa es la vida cristiana. Un discípulo de Cristo es uno que no solamente cree en Él, sino que se compromete a imitarle, a andar en sus huellas, a seguir sus pisadas. Vamos a Efesios, por favor. Capítulo 4. Que, por cierto, Efesios tiene también una estructura en su desarrollo similar a la de Romano. En Romanos Pablo ha ido tratando temas que tienen que ver con la salvación, con las grandes verdades, y ahora desde el capítulo 13, pues está hablando de la vida, desde el capítulo 12 está hablando de la vida cristiana. Primero hay que conocer para después vivir. Efesios capítulo 1, 2 y 3 trata los grandes temas doctrinales. Capítulo 4, 5 y 6 habla de la aplicación de esas grandes verdades doctrinales. Porque primero tenemos que conocer las grandes verdades para después poderlas vivir en nuestra vida. Efesios capítulo 4. Versículo 15. Bueno, versículo 1. A ver, me he ido donde no quería. Sí, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Recordemos que Pablo ha hablado, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no andemos como los que andan con una mente vana, llena de pensamientos sin frutos, porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, no es el modelo que tenéis delante, no es el modelo que tenemos delante. Hemos aprendido una nueva vida y ese aprendizaje tiene que ver, o esa nueva vida tiene que ver con Cristo. No es una filosofía, no es una cuestión de religión, no es una cuestión de normas, de reglas o de preceptos. Es conforme a un modelo y ese modelo es Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, es decir, quitémonos aquellas costumbres, normas, formas, estilo de vida, porque están viciadas, tienen que ver con el viejo hombre. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Y esto requiere despojarnos de lo viejo, renovarnos en el espíritu de la mente, es decir, en los pensamientos, en los objetivos, en lo que es el fundamento de la vida, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el que está creado como modelo, el que nos ha sido puesto por delante por Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo se hace eso? Versículo 25. No es nada complicado de entender, ¿eh? No es una cuestión de cuántica. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso es despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. El que engaña a otro a sí mismo se engaña. El que mienta a otro a sí mismo se miente. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No una ira que surge del egoísmo, sino una ira que surge de la defensa de la santidad, de la verdad, de lo bueno. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira qué cambio. Miremoslo. Al que robaba, le dice, ya no robes más. Tú crees en Cristo como tu Salvador, has recibido una nueva vida, pues ahora trabaja con tus manos. Y trabaja con tus manos para poder compartir con los que tienen necesidad. Antes robaba a los otros para ti y ahora trabaja tú para ayudar a los otros. Eso es lo que dice ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar bendición a los que te escuchan. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, otra vez, despojémonos, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que en Romanos capítulo 14 y 15 Pablo nos plantea y nos indica. Pero además en otros muchos textos también, no solamente Efesios, sino en muchas otras partes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no es tan complicado de entender, pero sí es importante que pongamos todo nuestro empeño para vivirlo. Volvamos a Romanos capítulo 14. Recibid al débil
en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia opinión. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas, pues, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no es de fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno, esta expresión que la hemos leído antes en el versículo 12, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Paremos aquí. Es una lectura larga, pero merece la pena hacerla. Lo repito una vez más. Nada más importante podemos escuchar que lo que Dios ha dicho.
Por lo tanto, cuando leemos la palabra de Dios, no, a mí me entristece cuando alguno dice, bueno, para aprovechar bien el tiempo, no leemos el texto. No, si queremos aprovechar bien el texto, el tiempo, leamos el texto. Porque no vamos a escuchar nada más importante, no vamos a emplear mejor el tiempo que leer lo que Dios dice. Bien, comencemos nuestro vuelo rasante, nuestra vista de pájaro. Cada uno y otro. Ahora Pablo entra aquí en lo que podemos llamar la realidad personal. Somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Formamos una unidad en el espíritu, pero sin perder nuestra personalidad, nuestra individualidad. Cada uno, el uno y el otro. Y en este trasfondo de vivencia comunitaria, espiritual, que llamamos la comunión cristiana, la comunión de los santos, esta vivencia no siempre es fácil. Es más, casi nunca es fácil. Y yo diría que nunca es fácil. Vosotros como piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Y cuando dos piedras vivas chocan, saltan chispas. Pero en ese roce o se produce un fuego, un incendio, o se va puliendo una piedra con la otra. Si vamos a la playa y vemos esas piedrecitas que algunas veces metemos en una bolsa o la ligamos en la toalla porque son tan suaves, son tan brillantes, están con aspecto de nácar y nos gusta llevarlas. Ese aspecto, esa brillantez, esa suavidad es precisamente por el roce que se produce por el movimiento de las olas. Y unas a las otras se van puliendo, se van limando y le van dando ese aspecto. Eso debería de ser entre nosotros. Deberíamos saber aprovechar el tiempo y las dificultades de la comunión cristiana para ir perfeccionando, para que vayan desapareciendo las aristas, los picos y vayan produciéndose mucho más. Ahora, eso requiere no solamente amor, requiere también comprensión, paciencia y respeto a la conciencia del otro, a los pensamientos del otro. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a ver. Aquí no se está hablando de temas doctrinales. Pablo no está diciendo que cada uno sobre las doctrinas centrales de la Biblia, que cada uno piense lo que quiera. No. Aquí está hablando sobre opiniones, sobre cuestiones personales, convicciones personales. No está hablando de la salvación por la fe, no está hablando de la divinidad de Cristo, no está hablando de la divinidad del Espíritu Santo, no. Está hablando sobre aspectos de la vida cristiana cotidiana. Y dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones personales. Contender quiere decir, o recoge, es la idea de discutir. Eh, Hay cuestiones en las que cada uno tiene
su propio trasfondo personal, su propia historia, su propia experiencia, su propia realidad, y se ha formado su propia opinión. Y dice el apóstol Pablo, oye, no discutáis, no discutamos sobre opiniones personales. Al contrario, en vez de contender sobre cuestiones de aspectos de la vida cristiana, respetémonos y ayudémonos. Insisto, no está hablando de cuestiones fundamentales, no está hablando de cuestiones doctrinales, está hablando de cuestiones de opiniones. Cuidado cuando queremos darle naturaleza o categoría de doctrina a lo que simplemente son formas, costumbres, herencias que hemos recibido o que hemos aprendido y que no le debemos de dar la categoría que no tiene, nada más que de una opinión, de una forma o de una manera de expresar o manifestar de forma personal. Y a veces vemos algo que no es cuestión doctrinal, es cuestión de forma, y tenemos la tentación de juzgar. Levantar las manos. Orar sentado o orar de pie. Himnos o canciones. Y otras muchas cuestiones. Aquí Pablo se va a centrar de momento en dos. La cuestión de la comida y la cuestión del tiempo, de los días. Uno cree, versículo 2, que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, ya identifica al débil, come legumbres. Pongámonos un poco en el contexto histórico de la carta. Están en Roma, allí hay en la iglesia en Roma o en las iglesias en Roma hay cristianos de trasfondo judío y trasfondo gentil. Y algunos, seguramente de trasfondo judío, tenían problemas de conciencia a la hora de comer carne porque no sabían si esa carne había sido ofrecida a un dios romano, a un ídolo romano o no. Y posiblemente por causa de conciencia, por la enseñanza que del Antiguo Testamento había recibido y le habían transmitido de sus padres, y en la sinagoga, y posiblemente de una manera estricta, pues dice, mira, yo para no pecar, no como carne, solamente como legumbre. Y Pablo le llama aquí débil en la fe. Débil en la fe, porque su conciencia, su sentimiento, su mente, no ha entendido todavía que ni el ídolo es nada y que de todo lo que se vende en la carnicería se puede comer. Aquella visión del lienzo que baja y le dice, mata y come, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames común ni inmundo. Y aquí
porque no ha renovado del todo su mente, porque no ha llegado a entender del todo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino es lo que sale por la boca. Que el Señor Jesucristo dijo que lo que entra por la boca después va a la letrina, porque todavía no lo ha entendido. Pablo aquí lo identifica como el débil. Mirad lo que dice, versículo 14. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Sé que hay algunos creyentes que tienen un problema de conciencia a la hora de comer morcilla. Y aunque no lo comparta, hay que respetarlo. Hay leyes sanitarias que fueron dadas a Israel para preservar a Israel como un pueblo santo, pero que no tienen una trascendencia de tipo espiritual. La renovación de la mente y la santificación está en el corazón, no en el estómago y los intestinos. Por lo tanto, dice que no debemos discutir, no debemos contender, no debemos elevar a un problema una cuestión personal en la que cada uno puede tener su propia opinión y no contender sobre eso. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. No es solamente no contender, es no menospreciar, no tener en menos. Ah, pero es que este es que es muy débil. Resérvate tu opinión. No lo desconsideres. Muestra respeto. El que come no menosprecia al que no come. Tú comes, pues para el Señor come y da gracias. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias también. Por lo tanto, el respeto va también a no menospreciar, no ya de palabra, ni siquiera de pensamiento. Que nadie se enorgullezca, ni pensando siquiera, ve, pero yo soy el fuerte. No. Cada uno mire, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque hay cuestiones más delicadas que la comida, ¿eh? Y hay cuestiones mucho más dañinas para los demás que lo que comemos. Así que el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. No discutir, no contender, no menospreciar, no juzgar. Cuidado, cuidado con los juicios. Y el argumento es muy claro y contundente, ¿eh? Porque Dios le ha recibido. No lo juzgue, porque Dios le ha recibido. De hecho, con esta expresión vamos a terminar. Pero miro el reloj y me doy cuenta que tengo que aligerar.
Versículo 13. En el vuelo rasante. Bueno, antes, uno hace, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, aquí hay un llamamiento importante, delicado. No sometas tu conciencia a la conciencia de otro. Considera las cosas, piénsala, medítala, ora, considera la enseñanza bíblica hasta que esté plenamente convencido en tu propia mente. Esto no es una transmisión de tradiciones. Cada cristiano debemos de empeñarnos en encontrar los fundamentos bíblicos que, que sostienen nuestros planteamientos sobre cuestiones prácticas. Esto no es hacer un traje a la medida de cada uno. Esto sí es respetar la mente, la conciencia y el corazón de los demás. Pero es necesario que pongamos empeño en darle fundamentos bíblicos, razones, razonamientos bíblicos a nuestras convicciones. No porque me lo han dicho, no porque me lo han enseñado. Es que lo he tratado personalmente y estoy plenamente convencido en mi propia mente. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Me quiero parar un segundo aquí. ¿Es que el domingo no es igual que el lunes? ¿Y no es igual que el martes? ¿O es que el domingo es un día más santo que el lunes? Y el domingo tenemos que ponernos el traje de cristiano. Aquí está hablando de, seguramente se refiere a que allí en Roma, igual que con la comida, también había los que guardaban el día de reposo, había los que guardaban las fiestas, había los que guardaban y otros decían, mira, todos los días son del Señor. Resumo esto porque el tiempo está yendo muy rápido. Mirad, hermano, hermana, yo estoy convencido, plenamente convencido, que en el Nuevo Testamento no se habla del domingo como el día del Señor. Que esta expresión de que el domingo es el día del Señor no tiene fundamento bíblico. Todos los días son del Señor. Y yo debo vivir para el Señor tanto el primer día como el segundo, como el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y el único versículo que algunos usan para llamar al domingo el día del Señor está en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan en la isla de Patmos dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y no es el domingo, no es el primer día de la semana. Pablo, que está allí, ha sido exiliado a la isla de Patmos y está allí en el Espíritu en el día del Señor. Cuando se habla del día del Señor, se está refiriendo a los últimos eventos que tienen que ver con la venida de Cristo. Y Juan, no sé, creo que he dicho ante Pablo, pero Juan ahora me ha venido que me he escuchado a mí mismo que antes he dicho Pablo. Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis está allí en Patmos y él estaba en el Espíritu pensando, Señor, tú vas a venir pronto. Y estaba considerando el día en el que el Señor iba a venir. Y estaba en el Espíritu en ese día del Señor, que no es el domingo.
Repito que el jueves es tan santo como el domingo. Aquí está hablando de los días. Un día hablando con un gran siervo, o un siervo del gran Dios, no un gran siervo de Dios, un siervo del gran Dios, del que yo aprendí mucho, ya está en la presencia del Señor. Me decía, él había, aunque había nacido en España, él era inglés, de casta. Y decía, en mi casa, el domingo, ni se ponía la radio, ni se veía el periódico, ni nada. Era el día del Señor. Era como, sí, como el sábado. Pero hermano, el lunes también es el día del Señor. Y el martes y el miércoles. Cuidado cuando de nuestra conciencia hacemos después un estilo de vida, una religiosidad, una que no tiene que ver con esto. De manera que no contendamos, no menospreciemos, no juzguemos sobre cuestiones de opinión. Cada uno esté convencido en su propia mente acerca de estos temas. Pero yo estoy hablando de los 6 noes que están en el capítulo 14 y parte del 15. El cuarto noe está en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, eso lo hemos visto, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No contiendas, no menosprecies, no juzgues, pero tampoco no pongamos tropiezo. Porque el respeto, el amor, aquel al cual Cristo ya también ha recibido, debe llevarnos a tratarle con el máximo del amor cristiano. De manera que si yo no tengo problema de comer carne, de comer morcilla, pero viene a casa un hermano que tiene ese problema, yo no voy a poner morcilla. No debo poner carne. No porque yo tenga un problema de conciencia, sino para no poner tropiezo al otro hermano. El fuerte debe ayudar al débil. Y estas cosas, aplicadas en todos los terrenos, evitarían muchos problemas y muchos conflictos. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si yo le pongo un tropiezo, le pongo ocasión de caer, de que él me juzgue a mí o me menosprecie a mí. Y debemos evitarlo. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Y esto es una expresión, como se dice ahora, muy fuerte. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Wow, ¿hasta dónde puede llegar precisamente el ejercicio de una libertad que no respeta al hermano? Cuando en aras de una libertad o de una madurez o de una fortaleza espiritual se tropieza y hasta puede llegar a destruir, que no creo que se refiera, estoy seguro que no se refiere a perder la salvación, pero sí se refiere a hacer un tropiezo en el desarrollo, en la vida cristiana del otro. Dios está haciendo la vida del otro, Dios está edificándolo, no destruyamos lo que Dios está edificando.
Quizás nosotros hemos necesitado un tiempo para llegar a ciertas convicciones y otros van a necesitar el tiempo también para llegar a esas convicciones. Yo no le puedo pedir, nadie puede pedirle a un niño de 1 año y decirle, oye, cuando te levantes deja hecha la cama y deja recogido tu cuarto. Cuando tenga 3, 4, 5 años ya le podremos ir enseñando. Pero a un bebé no le puedo decir, aquí tienes la comida, cómetela. Se la tenemos que dar los padres. Y si no se la damos, estamos entorpeciendo, estamos destruyendo el desarrollo, el proceso, el crecimiento de esa vida. De manera que no destruyamos la obra de Dios. Dios está edificando. Y está edificando de manera personal, individual, a cada uno y a todos en el conjunto. Pero el gran artesano usa sus herramientas de manera sabia en cada una de nuestras vidas. Capítulo 15, versículo 1. El sexto Noé. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos, es decir, no hacer las cosas porque a mí me gusta, porque yo quiero. Pero el Dios, versículo 5, recordad que estamos haciendo un vuelo rasante, ¿eh? Que Dios mediante, en el próximo estudio, nos pararemos en cuestiones que hemos ido saltando. Pero es para tener la visión de conjunto, para sentar la base para poder después ver algunos puntos en concreto. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, qué bonito, ¿eh? El Dios de la paciencia y de la consolación. Es decir, el Dios que tiene paciencia conmigo y me consuela. El Dios del cual yo me tengo que revestir, cuyas virtudes debo hacer brillar. Si Dios tiene paciencia conmigo, yo debo tenerla con mis hermanos. Y mientras más cerca estén, más paciencia voy a necesitar. Y cuando dormimos en la misma cama, más paciencia todavía. Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Para que unánimes, quiero pararme aquí, unánimes, un mismo sentir y un mismo propósito. No uniformes, ¿eh? Es decir, el pueblo de Dios no está hecho en moldes. Y Dios no nos reviste con un uniforme para que todos seamos iguales, sino que tenemos que revestirnos de Cristo Jesús, expresándolo cada uno de nosotros en nuestra vida como una realidad. Un mismo sentir y unánimes. A una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con el versículo 7. Por tanto, recibíos. ¿Os acordáis de 14.1, verdad? Recibid al débil en la fe. Recibíos los unos a los otros, los débiles a los fuertes a los débiles, los medianos a los medianos, todos a todos. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Como Cristo
nos recibió, como también Cristo nos recibió. El modelo está de la manera que Cristo nos ha recibido, así tenemos que recibir a los demás. Yo he escuchado decir, y lo he dicho en muchas ocasiones, tomándolo no como prestado, sino como un regalo de maestros de la palabra. La regla de plata de la vida cristiana es: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. La regla de oro es: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y yo aquí descubro la regla de diamante. La regla de diamante. Como Cristo me ha recibido, tengo yo que recibir a los demás. Lo otro tiene como centro la persona. No hagas lo que no quieras que te hagan a ti y haz lo que te gustaría que te hagan a ti. Pero ahora lo eleva al infinito y dice: como Cristo te recibió, recibid a los demás. Recibámonos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cuáles serían los más distintos entre los cristianos allí en las iglesias en Roma? Pongamos al judío, al cristiano de ascendencia judía más estricta, de la enseñanza más estricta, pero que ahora está en Cristo Jesús. Y el gentil, que viene de la condición más baja, a un gentil que es esclavo y siervo, uno que está acostumbrado a la comida, ¿cómo es? Casat, cose, cose. No puede, sabéis que el judío, pues en la cocina tiene dos mesas, para que la leche no se junte con la carne y demás. El cose. Y el que le da igual lo que coma. Pues estos dos en Cristo dice: recibió los unos a los otros como Cristo os recibió. Hermano, no hay argumentos humanos para que no nos respetemos, para que no nos amemos, para que no nos recibamos, para que no nos ayudemos, para que no nos animemos y edifiquemos. No haya lugar para discusiones necias sobre opiniones. Cada uno tenemos nuestras opiniones sobre algunos aspectos. Y en los cultos, no estoy dando licencia de corso para que cada uno haga lo que le dé la gana. Hay un orden, hay una reverencia, pero en el orden tenemos que respetarnos los unos a los otros. No juzgarnos, no ponernos tropiezos, no destruir. El diablo es especialista en esto, en coger argumentos humanos para pretender procurar destruir la obra de Dios y para no agradarnos a nosotros mismos. A nosotros nos encanta que los demás nos den la razón, ¿eh? Y que hagan las cosas como a mí me gustan hacer. Y si no las hago, me enfado. Y me voy. Cerramos. Mirad, hermano, vuelvo a insistir porque me parece que es importante volverlo a recordar. No estamos hablando de doctrina. El fundamento está puesto. No estamos hablando de cuestiones
de fundamentos bíblicos. Estamos hablando sobre opiniones personales. Y es importante que aprendamos a convivir, porque, ¿sabéis? Todos los que estamos en Cristo pasaremos después la eternidad juntos. Y bueno es que vayamos entrenándonos ya aquí. Que Dios nos ayude. Que nos revistamos de humildad, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pero esto lo veremos Dios mediante ya en el próximo estudio. Señor, gracias porque tú de manera clara en tu palabra nos dices cómo debemos convivir. Señor, aleja de nosotros, de mí, cualquier atisbo farisaico de orgullo, de apariencia, de engaño. Señor, y ayúdanos a revestirnos de Cristo en su humildad, en su amor, en su entrega, también en su sufrimiento. Y es verdad que en la comunión cristiana hay ocasiones, y a veces bastantes ocasiones, en las que nos toca sufrir. Pero Señor, también en todo ello hay un plan sabio para nuestro bien. Gracias. Gracias por tu palabra, que es nuestra luz y nuestra guía. Pero sobre todo, gracias por Cristo. No es solamente nuestro Salvador, es también nuestro Señor. Y a Él queremos glorificar viviéndole en su modelo, pareciéndonos a Él. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.